Buenas tardes, mi nombre es Ana del Crotalla. Soy estudiante del último semestre de educación inicial. Yo me encargaré en este momento de definirles la unidad 2, el análisis de puestos de trabajo, explicando brevemente y de manera bastante concisa qué puestos tengo en la institución que me encuentro hoy en día. Trabajo para una escuela municipal llamada el Centro de Educación Inicial Tía Alicia Poján. Por motivos de la pandemia y por medidas de bioseguridad, actualmente no nos encontramos yendo al colegio. De hecho, tenemos meses sin asistir de manera presencial. Empezando con la definición de puestos, tenemos en el primer cargo el supervisor educativo. Como conocemos, existen muchos tipos de supervisores, sin embargo, en el que contamos con el colegio es el supervisor de circuito. Este, a su vez, atiende a varias escuelas de un mismo circuito y eventualmente atiende a las escuelas del municipio. Este responde a un supervisor municipal que responde a un supervisor estatal y finalmente cae en un supervisor nacional. Entre su perfil encontramos que los supervisores deben ser docentes, deben tener por lo menos al menos 7 años de servicio, deben ser profesores o licenciados en educación, deben estar dentro de todas sus facultades mentales y físicas, no debe haber estado en ningún proceso administrativo ni disciplinario. Entre las capacidades que debe de tener, debe ser una persona capaz de escuchar, capaz de resolver conflictos, debe poseer una empatía para trabajar tanto con el personal directivo como el personal docente de todas las instituciones que atiende. Por otro lado, entre sus funciones, sabemos que él debe dirigir, coordinar, supervisar y evaluar todo lo que tenga que ver con las políticas educativas en todos los ambientes de su jurisdicción. Asimismo, también puede evaluar las actividades que se desarrollan dentro del plantel, dar a conocer cómo podría mejorar la calidad educativa. También pueden suministrar orientaciones de carácter pedagógico, metodológico, técnico, administrativo e incluso legal. Los supervisores son un ente que normalmente hacemos referencia en un grado más superior. De hecho, muy pocas veces los docentes tienen contacto con los supervisores. Sin embargo, es importante establecer que existe esta relación. Debajo del supervisor tenemos al director. En nuestra escuela, aunque es normal tener un director y un subdirector, nosotros únicamente, al ser una escuela bastante pequeña, tenemos a un director, la profesora Deyanira Rodríguez. Ella se encarga de todas las funciones que son de dirección. Como directora, ella debe tener por lo menos un estudio de especialización o un posgrado, debe cumplir con todos los requisitos que exige el reglamento del ejercicio de la profesión docente, debe conocer todas las normativas jurídicas y administrativas, lo que incluye leyes, decretos, resoluciones. Además de esto, debe ser una persona que logre comunicarse dentro y fuera de sus propias opiniones, debe ser una persona bastante neutral, debe ser una persona que esté dispuesta a enseñar y a compartir con otros docentes. Dentro de su perfil ocupacional, se cree que el director crea soluciones a situaciones imprevistas, además de la parte laboral, que sería la parte administrativa de un colegio y dirigir toda esta parte administrativa. El director también debe encargarse de la resolución de problemas, debe tratar siempre de que todos los elementos de un colegio funcionen correctamente para entregar una educación digna. En cuanto a funciones, podemos decir que los directores, en caso de nosotros, procesan todo lo que tienen que ver con los lineamientos políticos, asimismo como todos los requisitos que pide el ministerio. Además de esto, debe evaluar a los docentes, debe evaluar el conocimiento que se está impartiendo, debe evaluar la manera en que se está impartiendo, y debe procurar crear un ambiente donde la educación sea digna,
donde no nada más los niños se sientan cómodos, sino que las docentes también. Como dije anteriormente, nosotros no poseemos un subdirector, sin embargo, entre las funciones y los requisitos que exige ser un subdirector, te piden 7 años de experiencia como mínimo, haber trabajado en un aula, ser venezolano, tener un título de profesor o licenciado en educación, no haber estado en ningún proceso administrativo ni disciplinario, y debes poseer cualidades como escuchar, poder comunicarte de manera fluida, tener una capacidad para argumentar y persuadir, debes ser una persona que posee empatía, que es capaz de motivar e inspirar a otros. Entre las funciones sabemos que ellos pueden diagnosticar, planificar, coordinar, controlar y evaluar todos los procesos administrativos y de docencia. Además de esto, ellos llevan un control de la estadística general, la cual también la puede llevar el director. Sin embargo, el subdirector tiene unas ramas un poco más específicas de las funciones del director. No poseemos coordinador pedagógico, de hecho ese puesto estaba vacío por algunos años. Sin embargo, para ser un coordinador pedagógico en alguna institución, debes tener un mínimo de 4 años de experiencia o de servicio en aula, ser una persona en todas sus condiciones físicas y mentales, y ser venezolano, además de poseer un título. El único puesto donde puedes acceder sin un título universitario es el de auxiliar de preescolar. Sin embargo, este puesto nada más lo puedes obtener si estás cursando la carrera o si tienes un curso de auxiliar de preescolar. Las funciones del coordinador, sabemos que ellos deben diagnosticar, motivar y planificar todas las estrategias que motiven al cuerpo docente, al cuerpo obrero, al cuerpo de la institución, además de verificar que toda la educación que se imparte en cada aula específica sea correcta. Los coordinadores tienen un trato más directo con el personal que el director. De hecho, muchas veces los docentes se dirigen al coordinador, dado que ese podríamos decir que es su jefe inmediato, siguiendo la cadena de mando. Cuando hablamos de los docentes de aula, hablamos de nosotros, aquellos que están constantemente tratando con niños y están impartiendo la educación. Los docentes de educación preescolar son los encargados de cuidar a los niños y de impartir su enseñanza desde 0 a 6 años. Sin embargo, gracias a los diferentes currículos que han existido a lo largo de la historia en Venezuela, el docente de educación inicial puede dar hasta tercer grado. Sin embargo, normalmente por motivos de la carrera dan hasta primer grado, lo cual es bastante curioso, dado que un profesor específicamente de educación inicial no puede dar una clase de preescolar. Sin embargo, el de preescolar sí puede dar una clase de educación inicial. Por lo general, los profesionales que trabajan en los centros de educación inicial son personas que son muy comunicativas, muy creativas, son personas que están siempre pendientes de la atención y cuidado de los infantes. Dentro de sus funciones podemos decir que el docente debe evaluar, debe enseñar, debe planificar, debe cuidar y debe guiar a todos sus alumnos para que tengan un aprendizaje y formarlos para que sean los rostros del futuro. En nuestro caso de la institución tenemos un solo especialista, que es el terapeuta ocupacional. Los terapeutas ocupacionales en su perfil reflejan que son personas que ayudan a los pacientes que tengan problemas mentales o físicos o algún problema de aprendizaje. En cuanto a preescolar, esto quiere decir que los terapistas ocupacionales se encargan de ayudar a los niños que tengan algún problema de aprendizaje o estén un poco atrasados en su desarrollo motor, físico y mental, para que logren
cumplir con los objetivos que se esperan de su edad. Entre sus funciones podemos destacar que los terapistas ocupacionales se encargan de seleccionar actividades que ayuden al aprendizaje, realizan entrevistas tanto a los docentes que se encargan de la enseñanza de los niños como a la familia para poder lograr encontrar un esquema general de cómo es el aprendizaje de ese niño. Por otro lado, los últimos dos puestos es la secretaría. Entre su perfil sabemos que es una persona que la secretaria debe ser una persona que redacte bien, que sepa trabajar todo lo que es la parte administrativa, que sea una persona responsable y que pueda cumplir con todos los objetivos que se esperan. Entre sus funciones podemos destacar que debe atender al personal, tanto al personal como a aquellas personas que soliciten información, debe redactar y organizar todos los recaudos que exija el Ministerio de Educación, debe llevar un control de todas las constancias, permisos, asistencia que se lleva dentro del plantel. Es muy común ver que las secretarias o los secretarios son en esencia un asistente del director, ya que llevan toda esta parte administrativa como tal del director y además también responden a las necesidades de las maestras. Por último, el último puesto es el obrero. En nuestro caso tenemos dos personas de personal obrero. Una se dedica únicamente a la limpieza y desinfección, específicamente ahorita en tiempos de pandemia, de las aulas. Es la que se encarga que al momento de recibir a los niños todas las aulas estén en perfecto estado para poder lograr tener ese ambiente bueno para la enseñanza. Y el segundo se encarga de todo lo que es las funciones de portería, que vendría siendo el estar pendiente de la puerta, que la gente entre y salga, sea gente confiable, que no suceda ningún accidente, que se cumplan los horarios de entrada y de salida de la institución, que no entre fuerzas que no conocen la institución y todo eso. Es una pequeña seguridad que existe. Además de eso, él se encarga de mantener las áreas en comunes del colegio, lo que crea este ambiente escolar. Todas las funciones que existen en el colegio deben funcionar como una red. Es importante que todos trabajen en conjunto para poder lograr una buena educación. La educación de los niños no se trata únicamente de qué tan buenas son las maestras o qué tan bonito está el preescolar, sino que se trata de cómo todos los elementos de un colegio trabajan en conjunto para que esos niños que están entrando reciban la mejor de las educaciones. Muchas gracias por su atención.